Hoy no traemos a ningún psicólogo de nuestra asociación, sino que traemos a Laura Onrubia. Y bueno, Laura ha escrito un libro que lo tenemos aquí, lo tengo aquí en plano general. Ha tenido mucho movimiento, la gente te está gustando mucho, lo están compartiendo. Para empezar, me gustaría conocerte a ti, porque tú, aparte de haber escrito el libro, he visto que eres cantante. De hecho, has sacado una canción del libro. Para mí es una terapia maravillosa. Cuando subo al escenario, ahí no hay dolores, ahí no hay miedos, ¿no? Por eso animo a la gente a que tenga pasiones, que tenga propósitos. Es que yo creo que cuando te pones al servicio de los demás también están al final implícitamente a tu servicio, ¿no? Y es verdad que al final mi profesión es eso, ¿no? Estar con el otro, en la ayuda con el otro. Y a mí me parece una herramienta maravillosa. O sea, el haz algo por el otro, haz algo, por poquito que sea, lo que tú puedas, desde hazlo. Buenas a todos, estamos un día más en Psicólogos en Acción, hoy en un capítulo especial, porque hoy no traemos a ningún psicólogo de nuestra asociación, sino que traemos a Laura Onrubia. ¿Qué tal estás, Laura? Hola, muy buenas, muchísimas gracias por la invitación, muy bien, gracias. Y bueno, Laura ha escrito un libro que lo tenemos aquí. Lo voy a coger un segundo para que lo veáis bien, lo pongo aquí en plano general. Bueno, pues tenemos este libro. Cuando abracé la hipocondría, ¿cuánto hace que lo sacaste? Pues mira, sacamos la primera edición en noviembre y ahora ya en abril hemos sacado la segunda edición. Mira. Y nada, bueno, pues la verdad que estamos muy contentas, ¿no? Porque bueno, ha tenido mucho movimiento, la gente te está gustando mucho, lo están compartiendo. Incluso es un libro que bueno, que por ejemplo José Luis Marín, que es un psiquiatra que sale mucho en redes, al que admiro muchísimo, está empezando ya a recomendar también a sus alumnos y alumnas. Entonces, bueno, pues nos gusta que esté en movimiento y que esté en la calle y entre la gente. Pues Laura ha venido aquí a hablarnos de su libro, vamos a estar hablando un poquillo que ahora nos vas a contar, pero para empezar me gustaría conocerte a ti, porque tú, aparte de haber escrito el libro, he visto que eres cantante. De hecho, has sacado una canción del libro, sí. La dejaremos en la descripción del vídeo de YouTube. La he escuchado, está muy chula. Muchas gracias. Y también eres educadora social. Sí. O sea, que haces un montón de cosas. Entonces, pues nada, cuéntanos un poco de ti. Sí, genial. Pues mira, bueno, soy de aquí, de Madrid, hija de andaluces de Jaén. Me crié en Torrejón, aunque ahora mismo vivo en Vallecas. Y nada, bueno, pues yo primero hice un ciclo superior de integración social y luego, mientras trabajaba, pues ya hice la carrera de educadora social. Y siempre he compaginado esta labor social pues con la música. Soy cantautora, pues llevo ya prácticamente muchísimos años, bueno, pues componiendo, cantando, con diferentes formaciones. Y bueno, pues siempre he compaginado estas dos áreas. Y ya luego, bueno, pues por último fue la iniciativa del libro. Genial, pues qué chulo, haces un montón de cosas, es de admirar y que lo hagas todo tan bien. Bueno, vamos, lo hago lo mejor que puedo, pero bueno, sí que es verdad que son cosas que casan bastante bien, entonces sí, claro, están relacionadas. Pues me va saliendo de forma natural. Qué guay, qué guay. Bueno, pues ya vamos a pasar a hablar del libro. Genial. ¿Qué nos puedes contar de él? ¿Qué te gustaría decir de introducción? Pues mira, si te parece, primero para contextualizar un poquito con las personas oyentes, pues hablo un poquito cómo nació la idea, ¿vale? Bueno, pues yo la verdad que he sufrido ansiedad desde que tengo unos 7 añitos, ¿no? Más o menos un poco, bueno, pues una historia familiar un poco complicada, la perdí a mi madre cuando era una niña, bueno, que paz descanse. Entonces, bueno, siempre he sufrido de ansiedad. Principalmente de ansiedad por la enfermedad, ¿no? Lo que llaman comúnmente la hipocondría. Pero bueno, pues a lo largo de estos años he ido haciendo diferentes terapias, terapia psicodramática, bueno, diferentes tipos de terapia que me han funcionado, la verdad, bastante bien, pero llegó la pandemia. Entonces, bueno, pues en la pandemia sí que es cierto que lo pasé fatal, ¿no? Como todo el mundo, ¿no? Fue un momento de muchísima incertidumbre, estábamos todo el mundo muy asustados, no se sabía bien lo que pasaba, no llegaban los test, bueno, todo el tiempo en las noticias, o sea, fue un escenario de muerte y de enfermedad a nivel mundial. Entonces, bueno, pues esto para una persona que padece ansiedad por la enfermedad, pues claro, es como, digamos, como el escenario más temido, ¿no? Yo en aquel momento estaba trabajando de educadora social con personas refugiadas, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Porque ves situaciones de mucha vulnerabilidad y o sea, pasas mucho estrés, es decir, que ya me pilló en cierto modo un poquito también bajita.
Y bueno, entonces, para resumir, ahí lo pasé muy mal, ¿vale? Tuve como una ansiedad muy, muy acentuada, junto con la inaccesibilidad, perdón, al médico, ¿no? Porque estaba muy complicado, entonces lo pasé fatal. Entonces, bueno, pues a partir de ese momento, la verdad es que me planteé que cómo estarían las personas que sufrieran de ansiedad, o ya sea ansiedad por la enfermedad, otro tipo de ansiedad, y que no tuvieran recursos o apoyos, ¿no? Es decir, si yo con todos los apoyos que tengo y que me siento una persona privilegiada, lo pasé tan mal, tan mal, como lo pasarían otras personas sin recursos. Entonces, a partir de ahí dije, bueno, recuerdo que iba un día además hacia una consulta médica con muchísima ansiedad, mucho estrés, porque al final, claro, en nuestra situación entras en la compulsión de ir una vez al médico, otra vez. Además, en aquel momento, imaginaos la cantidad de dinero que me gasté, porque claro, no tenías acceso o tenías muy poquito acceso, tenías que ir por privado. Bueno, total, que se me ocurrió la idea del libro. Entonces dije, bueno, por un lado quiero contar mi experiencia, ¿vale? Entonces en el libro hay un capítulo donde yo cuento un poquito, hago un recorrido un poco desde que era una niña hasta la actualidad, los diferentes un poco hitos vitales. Y también en el inicio del libro, ¿no? Cuento un poquito de dónde surgió, pero claro, quería también contar con la experiencia profesional y personal por un lado, de profesionales que me habían tratado a lo largo de estos 20 y tantos años, y algunos también con los que he trabajado en mi profesión como educadora social, porque yo trabajé muchos años en centros de día, centros de rehabilitación psicosocial de salud mental. Y nada, entonces, bueno, pues me puse un poquito manos a la obra y al final, bueno, pues somos 15 personas, 15 profesionales los que hablamos en el libro de, bueno, pues de diferentes áreas, todas enfocadas a tratar la ansiedad. Y hablando de estos 15 profesionales, ¿te apetece un poco hablar de alguno en concreto? Sí, Contarnos claro un que poco... sí. Este es un libro colectivo, ¿no? Es un libro colaborativo. Yo tenía muy claro que quería que así fuera, porque entendía que eran más miradas y entonces eso podía aportar muchísimo más. Entonces, nada, pues si quieres te voy haciendo un pequeño recorrido, ¿vale? De lo que las personas se pueden encontrar en el libro. Entonces, bueno, el prólogo, por ejemplo, lo escribe mi querido doctor Guerra, que fue mi psiquiatra de cabecera, ¿no? Yo con 18, 19 añitos, cuando por primera vez voy a un psiquiatra porque ya tengo una ansiedad ¿no? y mucha angustia y tal, crisis de pánico, pues me atiende el doctor Guerra en la sanidad pública. Y este hombre, que es maravilloso, pues ha escrito el prólogo, por ejemplo, ¿no? Porque además en aquella época él, recuerdo que bueno, me derivó a una terapia psicodramática grupal, o sea, y me ayudó muchísimo, ¿no? A trabajar un poco todos los traumas y todas las situaciones vividas en la infancia. Y bueno, entonces él, como no, pues le pedí que hiciera el prólogo. Luego hay una introducción en el libro, que era lo que os comentaba antes fuera de cámara, con otro psiquiatra también maravilloso, doctor Mariano Monsalve, que es un psiquiatra con el que yo trabajé en estos centros de día, cuando trabajaba con personas con trastorno mental grave, y entonces él hace la introducción. Me interesaba mucho su perspectiva porque además es un psiquiatra que trabaja mucho desde la psiquiatría comunitaria, es un hombre además muy interesado por el arte, por la literatura, ¿no? Que es algo que también nos ayuda mucho humanamente, ¿no? A ir pasando un poco los baches de la vida. Y bueno, pues luego yo tengo, como comentaba, ¿no? Una pequeña parte también donde arranco. Y luego, bueno, pues por contarte, pues está mi querida Isabel, que es enfermera del Hospital 12 de Octubre, ¿no? Me parecía súper importante, ¿no? También que hubiera profesionales, ¿no? De nuestra sanidad pública, actualmente tan deteriorada y por la que hay que luchar tanto. Y bueno, pues ella cuenta un poquito, bueno, pues habla un poquito de lo que es el trastorno de ansiedad por enfermedad, los trastornos de síntomas somáticos, ¿no? Empieza a encuadrar un poquito lo que es el libro, de algunos tipos de recomendaciones y tal. Maravillosa. Ella además, ya te digo, lleva en el área de cardiología muchísimos años y ella ahí ha tratado mucho tema de ansiedad también, ¿no? Porque a veces va la gente pues muy, muy nerviosa. Luego también el libro, bueno, pues se aborda desde las diferentes psicoterapias, ¿vale? Hay muchas más, ¿no? Pero hemos querido un poquito aunar. Entonces, bueno, por ejemplo, tenemos a Rubén Casado, que es de la Asociación Madrileña de Agorafobia, de AMADAG, la cual recomiendo muchísimo, sobre todo para personas que sufren de agorafobia. Yo la sufrí en una época, varios años, sí. La agorafobia es una cárcel, yo siempre lo describo como una cárcel, es horrible. Y AMADAG está especializado, o sea, además tiene muchísimos libros de divulgación y bueno, contamos con Rubén y Alberto Madame, que es otro psicólogo de allí, y bueno,
pues la verdad es que ellos, sobre todo fundamentalmente desde el enfoque cognitivo-conductual, hacen un recorrido maravilloso. Entonces, bueno, pues eso está genial. Luego también se habla desde el psicodrama, que tenemos a mi querido Teodoro Herranz, una eminencia en cuanto a la psicoterapia, en cuanto al psicodrama que me gusta ahí puntualizar porque hay mucha gente que no lo conoce. Y ayuda muchísimo, sobre todo a nivel grupal, para trabajar un poco desde el cuerpo, ¿no? Porque es muy importante trabajar desde la palabra, pero también es muy importante trabajar desde el cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo tiene una memoria de los traumas, ¿no? Y todo esto al final sale. Entonces, él nos habla del psicodrama. Laura López, psicoanalista de Málaga, que también nos introduce un poquito pues, desde el psicoanálisis, ¿no? O sea, un poco la idea era abordar el tema de la ansiedad desde estas diferentes psicoterapias. Y luego también pues tenemos a Eduardo Campos, que es un maravilloso cardiólogo jubilado que también se ha implicado aquí, que nos habla del mindfulness, por ejemplo, ¿no? Mira. Porque él me hablaba mucho y me decía, Laura, es que el 70-80% de la gente que venía a mi consulta, no de urgencias, ¿no? Pero así a la consulta a veces de revisión, venía por temas de ansiedad. O sea, claro, es que está de moda, la ansiedad. Venía y decían tal, ¿no? Y entonces él se especializó en mindfulness. Total, para ya resumirte, habla del mindfulness, Rafael Ugal habla de la risoterapia, también, por ejemplo, otra herramienta maravillosa, súper chula también, ¿no? Para trabajar. Y luego, bueno, pues se aborda Pedro Pérez desde la filosofía, ¿no? De cómo la filosofía, ¿no? Ha ido abordando un poco los malestares de la vida. Y luego, por supuesto, también tenemos un capítulo que nos habla del deporte y de la alimentación. Bueno, ¿vale? siempre está bien. Que también es muy importante, ¿no? Claro. Cómo nos favorece, ¿no? el deporte y la alimentación. Ya hay estudios que dicen, ¿no? que incluso el deporte puede, incluso a veces, en algunos casos, equipararse al efecto de un antidepresivo, ¿no? Hay que ver efectivamente caso por caso, ¿no? Pero bueno, sí que sabemos ya científicamente que es muy bueno. Y luego, por ejemplo, también tenemos a Ana Abad, que es una terapeuta ocupacional, que nos habla de la importancia de la ocupación, de los roles. Es decir, que hay como un barrido interdisciplinar donde la gente va a poder ir haciendo un poco ese viaje, ¿no? Porque yo al final el libro lo planteo como un viaje, ¿no? Como un viaje, cada capítulo es una estación donde tú te vas parando y vas recogiendo un poco las herramientas o las experiencias que te vayan ayudando. Y como no, también está la voz, en este caso de una de mis mejores amigas, de Neritz, que bueno, pues ella habla un poco de su experiencia, ¿no? De su experiencia de acompañamiento, ¿no? De cómo ha vivido ella, ¿no? Cuando yo he tenido estos picos de mucha angustia. Y luego también, por último, cito ANTAES, que es la Asociación de Personas con Trastornos de Ansiedad de España. Es una asociación a la que animo también muchísimo a la gente que tenga algún tipo de trastorno de ansiedad. Apuntarse, es gratuita y tenemos grupos de apoyo mutuo en toda España. Y bueno, esto ha sido un resumen, siento haberme extendido, pero bueno, sí quería hacer un poquito ese recorrido. Sí, pero vamos, es un montón de gente. Mucha gente, cada uno en especializado en una cosa, pero vamos, yo creo que esto favorece mucho al libro para darle tanto distintas perspectivas como para darle un montón de puntos de vista de gente profesionales de distintos campos que pueden aportar un montón de cosas y también para que la gente se sienta identificada, porque si también hay opiniones de gente, o testimonios, mejor dicho, de gente que ha pasado por eso, es muy completo el libro. Sí, eso me parecía muy importante, o sea, porque es verdad que a veces hay tratados o manuales de psicología, pero que quizás son como demasiado teóricos, ¿no? Que está muy bien también. Pero queríamos que esto tuviera un lenguaje lo más sencillo posible y que también fuera cercano, ¿no? Es decir, donde las personas se pudieran sentir identificadas con las historias. Otra cosa que también señalamos mucho, que lo escribe un compañero de la Clínica Nará, es el tema del COVID, de la pandemia, ¿vale? Que antes lo he citado. O sea, hay un capítulo específico que habla de cómo nos afectó la pandemia, ¿no? Sobre todo en el tema de la ansiedad. Y luego también otro capítulo que se me olvidaba, perdona, de Iván, también de atención primaria. O sea, él es enfermero también, entonces como que la atención primaria siempre es como la puerta de entrada, ¿no? Generalmente suele ser la puerta de entrada donde tú llegas y empiezas a comentar, oye, me pasa esto y tal. Entonces, bueno, pues nos parecía también muy importante hablar desde ese área. Pero vamos, ya ves que hemos tocado todos los palos que han sido posibles y todavía se podría ampliar más. Hombre. Pero bueno, ya coordinar a 15 personas pues ya también ha tenido... Es muchísimo y mérito. También, Jesús, también de las nuevas tecnologías, de cómo las tecnologías o nos ayudan o ¿no? La cibercondría que llaman, ¿no?
que esto, pues a veces, claro, cuando tienes mucha ansiedad por una enfermedad, te metes... Uf, sí, a mí me ha pasado eso. ¿Te ha pasado? Sí, a todo el mundo, lo típico de te pasa algo, lo buscas y te vas a morir al día siguiente. Y ya te todo quedas... es cáncer, todo es cáncer. Sí, o sea, sí. No te va a salir una cosita, porque de hecho, además, en el libro explica muy bien, los algoritmos están a veces organizados de tal manera para que te salga antes lo grave. Ostras. Que lo... Sí, claro, porque llama más la atención, genera más clics. Eso, efectivamente, eso, la gente joven que sabéis más de esto, seguro que lo sabéis. Así claro. No, pero es súper interesante. Y además, me gusta eso que has dicho, que te quería preguntar de que es accesible para todo el mundo, porque hay muchos libros de psicología que igual te puede costar leerlos porque tienen mucha terminología. Vamos, por lo que has dicho, entiendo que es un libro accesible para cualquiera, sencillito. Sí, o sea, tiene un lenguaje sencillo, claro, se ha hecho lo más accesible posible, ¿no? Pero bueno, pero también está basado, ¿no? Pues esto, ¿no? Con lo científico, con lo profesional, son profesionales que llevan toda la vida trabajando en esto, ¿no? O sea, al final ha sido un lujazo, ¿no? Que altruistamente hayan querido colaborar y aportar, pero sobre todo lo que tú dices, es accesible para la gente. Luego habrá gente que se detenga más en un capítulo, en otro capítulo, y sobre todo a mí siempre me gusta decir que aunque está como muy enfocado en la ansiedad por la enfermedad, porque a mí me parecía importante hacer un poco como este trabajo, ¿no? Exclusivo para esto, pero también se puede ampliar, como decíamos, a cualquier tipo de ansiedad. Es decir, que una persona que sufra agorafobia se va a sentir identificada, que una persona que sufra ansiedad generalizada también, fobia social, ¿no? Es decir, que al final es una guía. Sí que, claro, al final un poco también una habla sobre todo, ¿no? Del padecimiento que siente. Y me parecía importante hacerlo también de este padecimiento, porque la hipocondría es de las ansiedades, digamos, a veces un poco que están más ridiculizadas, que no, que te toman un poco, esto ya está la exagerada, que va a llamar la atención, no sé qué, ¿no? Es como... Y le puede pasar a cualquiera, además. Claro, efectivamente. Entonces, me parecía importante reflejar el nivel de sufrimiento que puede tener una persona que, pues eso, ¿no? Que padece de esto. Sí, de hecho, yo había sido lejano a este tema hasta que falleció mi padre en 2019 de un infarto. Vaya, lo siento. No pasa nada, ¿no? Chico. Y claro, a raíz de eso, pues yo me hice alguna prueba y tal, y salió que, bueno, fue casualidad. Mi padre no padecía de ningún problema del corazón ni nada, y simplemente, bueno, pues las personas, no sé si más en común los hombres o las mujeres, pues hay cierta edad entre los 40 y muchos y 60 y pocos que somos más propensos a infartos. Y bueno, pues tuvo mala suerte y tal, pero yo estuve pues igual 2 años o así que notaba que me palpitaba mucho el corazón. Y te emparanoias mucho. Ahora ya lo llevo mucho mejor. Claro, bueno, pues estuve yendo al psicólogo un poco. Sí, eso ayuda mucho, pero sí que es algo que igual lo ves muy lejano hasta que algún familiar tuyo, por ejemplo, le pasa algo o cambia algo en tu mente, te hace clic algo y te empiezas a emparanoiar un montón. Entonces es un tema que le puede pasar a cualquiera y que yo creo que cada vez le está pasando a más gente. Totalmente, la verdad es que yo creo que has dado ahí como una clave muy importante. O sea, a veces una de las formas en las que esto se te destapa, digamos, o se te acentúa es cuando tienes una muerte cercana, muy cercana, y además si es algo así sobrevenido, ¿no? Que no es una enfermedad larga. Entonces yo creo que al final ahí tomas más conciencia un poco de, pues esto, ¿no? De que no vamos a morir, y es así. Sí, y vivimos totalmente. a veces de espaldas a la muerte, pero la vida también lleva implícita la muerte, ¿no? Entonces al final... Psíquicamente, o sea, todo lo que tenemos psíquicamente al final, el escenario es el cuerpo, se representa en el cuerpo, entonces empiezas a sentir esas palpitaciones, esa angustia, no es como que tu cabeza necesita sacar toda esa tensión. Entonces, qué bueno que pudieras ir al psicólogo, que pudieras tratarlo, pero como tú bien dices, es una experiencia mucho más cercana de lo que nos podemos llegar a imaginar. Porque todo el mundo tenemos a alguien que va a morir, todo el mundo tenemos a alguien que enferma, nosotros mismos también enfermamos. Y luego, además, es verdad que ahora mismo el tipo de sociedad que tenemos pues incita mucho a esto. Es decir, pues por ejemplo, lo que hablábamos del tema del Internet, el hecho de tener acceso a información así a golpe de clic, pues puede ser beneficioso y puede ser perjudicial, ¿no? Porque para personas que seamos, digamos, más aprensivas o que tendamos un poquito más a obsesionarnos, pues al final eso es un caldo de cultivo donde no paramos, ¿no? Si además todo está organizado al final para que salga mucho más lo grave que lo no grave,
pues Claro. todo eso al final, y luego también lo que desde el capítulo de la filosofía hablaba, ¿no? Que hablamos de una sociedad, ¿no? Donde tenemos que estar muy guapas, muy bien, donde el culto al cuerpo, el culto a la salud, a no sé qué, que está fenomenal, el cuidado y todo esto está fenomenal, pero no olvidemos también efectivamente la fragilidad y que el envejecimiento y las enfermedades forman parte de la vida, y yo creo que eso es algo que la sociedad actual está alejando un poco. O sea, como que las sociedades anteriores tenían como mucho más dentro, ¿no? Claro. Los abuelos, nuestras abuelas, ¿no? Que envejeces, ¿qué tal? Y ahora intentas como intentar frenarlo, digamos. eso es, eso es. Hay que asumirlo. Hay que asumirlo, efectivamente, ¿no? O sea, al final es como, bueno, vale, pues esto forma parte de la vida. Hay que cuidarse, por supuesto, pero tenemos que ser muy conscientes de que realmente lo que controlamos al final es muy poquito. Y yo creo que la pandemia fue algo que nos puso sobre la mesa esto. A muchísima gente, nos claro. puso esto. Al final, cuanto más creces, más vas siendo consciente porque más gente de tu entorno empieza a fallecer pues, por unas causas o por otras, pero es algo que sobre todo los jóvenes, si han tenido la suerte de que no se les ha muerto nadie cercano aún, no lo conciben. Yo ya te digo, hasta que no fallecieron mis padres, yo la muerte no pensaba nunca en ello. Y desde que pasó eso, para bien o para mal, porque también al pensarlo dices, vale, tengo que hacer todo lo que quiera hacer porque el tiempo no es ilimitado. Y es eso, al final te vas dando cuenta de que es algo que nos va a pasar a todos, envejecer y morir. Efectivamente. Ahí tomas conciencia y con el tiempo eres capaz, yo creo, de poner esta conciencia, eres capaz de ponerla de tu parte, en el sentido de voy a vivir. Claro. ¿No? Voy a vivir, porque al final el miedo a la muerte es el miedo a la vida. Entonces, pues cuando ya tomas conciencia y haces un trabajo terapéutico o te apoyas en tu entorno, dices, ahora voy a vivir, si es que esto se me puede acabar en cualquier momento, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, el tema de la muerte, claro, estuvo súper presente porque mi madre falleció, que en paz descanse, yo tenía 3 años y medio. Joder, entonces, claro. O sea, en mi casa al final era algo que estaba muy presente, luego a los 7 años falleció mi tío, que era como un padre, mi abuela, tal, o sea, que todo el mundo tiene este tipo de dramas familiares, o a una edad o a otra, pero en mi caso fue muy joven. Entonces, para mí siempre fue un tema de la muerte súper central. Es verdad que lo trabajas en terapia y vas evolucionando y aprendes a manejarlo, y yo de verdad, honestamente, previo a la pandemia lo tenía bastante cogidito, o sea, bastante manejado y tal, pero después de la pandemia fue brutal. Y encima, además, se añade que hay un deterioro, como decía antes, de la sanidad pública brutal, es decir, que cuanto peor estamos a lo mejor o tal, hay menos acceso a la salud mental, hay menos acceso a la atención primaria. Nosotras además vivimos en un barrio en Vallecas donde el deterioro es brutal, o sea, el acceso es, o sea, hay barrios y barrios, ¿no? Por ejemplo, nuestro barrio es que tiene un deterioro muy, muy, muy grande. Entonces, claro, es como cuanto peor estás, peor acceso tienes. Entonces, claro. ¿no? Por eso a mí me hacía mucha ilusión venir hoy, ¿no? Aquí a vuestra asociación, ¿no? Porque me parece súper importante, ¿no? El tema de que seáis accesibles, ¿no? Pues para las personas que quizá pues, no pueden permitírselo, pero que tienen mucha necesidad también de un apoyo y de un tratamiento psicológico. Entonces, para mí eso, la verdad que os lo aplaudo porque me parece fundamental y muy de agradecer. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Vale, pues si quieres, vamos a ir entrando en algunos aspectos del libro. Por ejemplo, a mí me da mucha curiosidad saber qué ha sido lo más complicado para escribirlo. Ya sea una parte en concreto que os haya costado más hacer, o algún concepto o alguna cosa del libro, o incluso conseguir que participe alguien. Así que... Sí, pues mira, a ver, van surgiendo cositas, evidentemente, ¿no? Por un lado, claro, yo creo que lo más difícil del libro ha sido un poco el hilar, ¿no? Porque al final, claro, cada cual un poco viene de, como se suele decir, de su padre y de su madre, sí, ¿no? Sí. Entonces, claro, hilar y que todo eso tenga un sentido, ¿no? Y que todo eso esté enfocado hacia un mismo lugar al final, ¿no? Hacia el trabajo de la ansiedad, pues eso ha sido un poquito complicado, ¿no? Porque a veces, claro, cada uno escribía su parte, pero claro, eso tiene que tener un sentido. Entonces ahí sí que hemos tenido que hacer un poquito más de trabajo, de que los propios colaboradores se han puesto uno en contacto con otro, pues para no repetirnos, para tú incides en esto, yo incido en esto, ¿no? Entonces esa parte ha sido un poquito complicada, ¿no? Y de coordinar también, pues porque al final, claro, hablamos de profesionales que están a tope, que escriben otros libros además, ¿no?
Entonces esa parte ha sido un poquito difícil, ¿no? En cuanto a mi parte, por ejemplo, bueno, pues todo este trabajo de introspección, ¿no? De volver un poco al pasado, recordar, ¿no? Se te activan ahí como ciertas cositas pasadas, ¿no? Pero bueno, luego sí que es verdad que la escritura, yo sí que me he dado cuenta que te ayuda mucho, a colocar, ¿no? Y yo creo que no es casual que al final yo ya con 41 años haya podido hacer este trabajo, ¿no? A lo mejor más jovencita, por ejemplo, no hubiera podido, ¿no? Claro. Porque te remueve mucho más. Pero es verdad que cuando ya llevas tantos años de terapia en el cuerpo, pues ya te resulta más sencillo. Pero bueno, te revuelve un poquito, ¿eh? Dijéramos que te revuelve. Pero bueno, por lo demás, la verdad que ha sido un proceso muy, muy agradable. A mí personalmente me ha ayudado muchísimo. Porque creo que si hay algo que ayuda para el tema de la ansiedad es aprender a no poner tanto el foco en una misma, sino en los demás. O sea, la mirada, cuando uno está padeciendo mucha ansiedad, la mirada está casi siempre hacia adentro. Y el libro me ha ayudado a poner la mirada hacia afuera. Entonces eso me ayudó muchísimo, pues, por ejemplo, a no ir tanto al médico, a no hacerme tantos análisis. O sea, es maravilloso porque te das cuenta que cuando la mirada está afuera, el síntoma empieza a disminuir. O sea, que para mí ha sido maravilloso. O sea, la gente me dice, ay, muchas gracias por haberlo hecho, tal. Digo, no, gracias. Gracias porque sin vosotros y vosotras yo no hubiera hecho esto. Entonces, para mí eso ha sido fundamental, la verdad. Todos los beneficios del libro, además, o sea, yo es un libro que he autogestionado, que he pagado yo, no hay ninguna editorial. Y todo va a ir pues destinado un poco al trabajo de la causa. Hemos creado en Antaes, que es la asociación esta que os comentaba, no tenían nada en concreto sobre ansiedad por enfermedad. Es una asociación que tenía mucho pues, sobre fobia social, ansiedad generalizada, pero no había algo en concreto. Y entonces creamos un grupo online con personas de toda España que nos reunimos quincenalmente y bueno, y charlamos, ¿no? Pues gente de todos lados y charlamos, ¿no? De personas que tenemos este tema de la hipocondría. Entonces, bueno, pues todos los beneficios. Mi idea, una vez que se cubren un poco los gastos de la impresión de los libros y tal, es revertirlos aquí. Pues, por ejemplo, pues para poder invitar a profesionales, por ejemplo, de vuestra asociación, de cualquier otro tipo de clínica, para que nos ayude. Entonces, la verdad que ha sido un proceso, como te digo, muy agradable. Qué bonito. Está muy bien que escribir el propio libro te haya podido ayudar a ti. Eso, vamos, es algo que... Y tenerlo ya para toda la vida. Esto ya... Muchísimo. Sí. Es que yo creo que cuando te pones al servicio de los demás también están al final implícitamente a tu servicio, ¿no? Y es verdad que al final mi profesión es eso, ¿no? Estar con el otro, en la ayuda con el otro. Y a mí me parece una herramienta maravillosa. O sea, el haz algo por el otro, haz algo, por poquito que sea, lo que tú puedas, hazlo. Porque eso además es que te viene hacia ti. Ahora te quería preguntar por alguna parte del libro que te gustaría compartir con la audiencia que nos esté escuchando, ya sea para motivarles a que lo lean o porque te gusta mucho esa parte y la quieres compartir, o una parte del libro en especial que destacarías. Vale, pues mira, las dos partes que destacaría, me cuesta igual decir una, por un lado el relato de mi amiga Neris, que a mí me emocionó especialmente, porque a veces, claro, wow, una no es consciente a veces, ¿no? de cómo la persona que te acompaña o las personas que te acompañan, pues al final también sufren contigo, ¿no? O sea, una sabe que sufren y tal, pero a veces, claro, te intentan animar, venga, anímate, que no tal, pero luego cada persona tiene también su propio proceso, ¿no? Entonces, creo que ese capítulo, que es el capítulo 8, animaría a la gente porque creo que esto es importante, ¿no? Porque a veces no se habla de las personas que acompañan. Como que nos centramos el foco en la persona que lo padece, pero creo que los acompañantes son muy importantes. Y luego, bueno, cualquier capítulo del libro animo. También, claro, mi capítulo animo, por supuesto, porque creo que es importante ver el recorrido, ¿no? O sea, ver cómo esto no aparece de un día para otro. O sea, de un día para otro no tienes ansiedad y estás fatal y no sé qué. Ver cómo hay una biografía, hay una historia, hay un estilo de crianza, unos traumas, o sea, una serie de circunstancias, ¿no? Y eso me parecería interesante que la gente lo leyera, porque creo que hay mucha gente que se puede sentir identificada. Entonces, bueno, pues me encantaría que lo leyeran y que luego pues me den su opinión, la verdad. Pero si se lo leen todo el libro entero, mejor, ¿no? Hombre, claro, hombre. Claro. Yo creo que si se leen el libro entero, yo creo que van a tener la oportunidad de conocer a grandes profesionales,
que están muy especializados en su campo y que, como te decía antes, de una manera accesible nos traen su conocimiento y su experiencia, como te digo. O sea, es que algunos profesionales de los que hay en este libro pues tienen más de 40 años de experiencia en el campo. Entonces, quiero decir, es que lo que nos plantean pues nos puede ayudar muchísimo, ¿no? Entonces, bueno. Justo por ahí iba mi siguiente pregunta, que es ¿qué se puede esperar la gente al leer el libro? O sea, ¿qué se van a llevar una vez se lo han acabado? ¿O qué piensas tú que pueden llevarse? Pues yo creo que se pueden llevar mucha verdad, porque este libro está lleno de verdad, está lleno de honestidad, está lleno de corazón abierto, ¿no? Y eso es algo que yo creo que es muy importante, ¿no? Porque en un mundo, sobre todo ahora, de apariencias y de redes sociales y donde parecemos todo el mundo que somos muy feliz y que no sé qué, pues yo creo que es importante también bajar un poco a las profundidades. O sea, entonces, por eso, por esa parte. Y luego, bueno, pues yo creo que se pueden llevar, como te decía antes, diferentes miradas, diferentes herramientas, ¿no? Y hacerse esa cajita de herramientas y de experiencias que en determinados momentos de tu vida volver a ellas pues te pueden ayudar un poco pues para soportar los malestares de la vida, ¿no? Porque sí que es verdad que vivimos también en una sociedad al final donde se psicopatologiza la vida, ¿no? Y la vida tiene sus duelos, la vida tiene sus malestares. Entonces es importante hablar de ellos, ¿no? Y aprender a transitarlos, ¿no? O sea, quiero decir, la medicación, por ejemplo, es algo que ayuda y que a veces efectivamente, o sea, quiero decirte, yo qué te puedo decir, a mí me ha ayudado, pero no es la única vía. Claro. Y a veces cuando hablamos con los compañeros psiquiatras y tal, nos lo dicen, ¿no? Que a veces se medica en exceso, ¿no? Porque a veces es más fácil, como dice José Luis Marín, a veces es más fácil las personas deprimidas que las personas revolucionarias, ¿no? O sea, cuando tú te estás quejando, cuando intentas cambiar un poco, ¿no? Cuando además tienes una vida, pues esto, de precariedad, de sufrimiento, de tal, te da la pastillita. No, hay que hacer también otros cambios en la sociedad. Yo creo que este libro también habla mucho de eso, ¿no? De qué tipo de sociedad tenemos, de cómo eso nos influye, ¿no? No es casual que en los barrios más empobrecidos la gente consuma más benzodiazepinas, más antidepresivos, o sea que hay otras cosas. Entonces eso me parece importante también, ¿no? Que se hable de ello, ¿no? Por ejemplo, pues la medicación a veces es fundamental y ayuda en el proceso, pero que también hay que tener un apoyo psicoterapéutico, un apoyo comunitario, un apoyo familiar. Qué bonito todo lo que nos estás contando. Muchas gracias. Vamos a ir acabando. Simplemente quería recordar que podéis comprar el libro. Lo tenéis en Amazon, sí, si no me equivoco. Eso es, ¿Dónde sí, lo tenemos? ¿En más sitios? Sí, pues mira, de momento está en Amazon, como te decía. Luego está en La Villana de Vallecas, que es un colectivo de Vallecas que tiene una librería preciosa. También en la librería Muga, que es otra librería de Vallecas, y en Torrejón, porque como yo sabes que soy de Torrejón, bueno, estoy siempre entre Torrejón y Vallecas, está en una librería que se llama Arriero. Y bueno, de momento lo tenemos ahí en esos 3 puntos, ¿no? Y bueno, además en Amazon lo bueno que también la gente puede acceder a ello a través de Book, claro, o pedirlo en papel. Y en cualquier caso, sí, o sea, quiero decir que el libro más o menos económico, o sea, lo hemos puesto a un precio accesible, Book son 3 euros, en papel son 12. Pero bueno, pero también quería compartir, ¿no? Que igual que vosotros, que las personas, o sea, yo no quiero que nadie se quede sin leer esto por un tema económico. Entonces, cualquier persona que me escriba a través de mis redes sociales, Laura Honrubia, me puede escribir y yo le mando encantada el PDF. Y lo puede, claro, sí, y lo pueden tener, ¿sabes? Porque esto se ha hecho para ayudar, no se ha hecho para ningún tema tampoco así económico, lucrativo. Y luego también animarles, como decía, ¿no? A que se inscriban también en ANTAES, la Asociación de Trastornos de Ansiedad, pues porque, bueno, pues esto pueden encontrar personas con las que hablar, con las que sentirte identificada. Yo creo que eso es fundamental, porque para mí el haber encontrado otras personas de diferentes zonas de España que sienten esta ansiedad cuando se hacen una analítica, cuando se sienten un síntoma, bueno, o sea, para mí ha sido fundamental, porque el identificarte es súper importante, porque a veces tú estás en tu entorno y no tienes, y ya te sientes tú como mal, ¿no? Como que es una cosa tuya, cuando es compartido. Entonces les animo, pues eso, a que formen parte de los grupos de apoyo mutuo. Genial, genial. Está súper bien todo lo que estáis haciendo. Estoy la enhorabuena. Muchas gracias. Y os invito también, porque como comentábamos, ¿no?
También tengo la parte musical que también me ha ayudado muchísimo, ¿vale? Que a mí la música me ha salvado muchísimo a lo largo de mi vida, muchísimo, muchísimo. Para mí es una terapia maravillosa. Cuando subo al escenario, ahí no hay dolores, ahí no hay miedos, ¿no? Por eso animo a la gente a que tenga pasiones, a que tenga propósitos. Vale, pues nada, simplemente recordaros eso. Es muy maja Laura y podéis conseguir el libro gratis si no podéis pagarlo, sí. Pero si podéis pagarlo, es un libro benéfico, sí, claro, por una buena causa. Si pueden sería genial, pues porque al final nos permite, Ángel, pues el seguir imprimiendo, el llevarlo a más sitios, o sea, al final para mí es muy importante que todo esto, por ejemplo, está ya en diferentes centros de salud de atención primaria, ¿no? Pues para que los médicos, cuando llegue una persona con hipocondría, por ejemplo, pues no la traten como, ay, ya está el pesado, no sé qué, ¿no? Que a veces esto pasa, sino que entiendan la seriedad, ¿no? Y el sufrimiento que hay detrás, o sea, porque a veces vas a un médico que te despacha así muy rápido y la persona nos quedamos obsesionados y sufriendo muchísimo. Lo tiene también ya la ministra de Sanidad, Mónica García. Quiero decir que este libro está teniendo bastante recorrido, entonces sí que es importante que si la gente lo compra, pues podemos llegar a muchísima más gente, ¿no? Y que cada vez la gente cuando vaya a una consulta pues ya tenga enfrente un profesional que sepa un poquito más de este asunto, ¿no? O la propia sociedad. Solo me quedaría preguntarte una última cosa, y es si quieres decirle algo a la cámara para terminar. Pues nada, que ha sido un placer estar aquí, que bueno, que los trastornos de ansiedad o la ansiedad, ¿no? Porque en general la ansiedad efectivamente es una emoción que es normal, que forma parte de la vida, ¿no? Pero cuando ya se nos sube o se nos descontrola un poquito, nos hace pasarlo muy mal, ¿no? Pero bueno, recordaros que la ansiedad es latosa, pero que no mata, que se puede aprender a manejar, que la ansiedad es un síntoma que siempre nos dice algo sobre nosotras mismas, sobre nuestra vida, sobre decisiones, sobre cambios, y que no os asustéis, que os pongáis en manos de profesionales, que os apoyéis, que tiréis de la comunidad, que la comunidad es muy, muy, muy importante, todo el trabajo comunitario, y que ha sido un placer y que un besito muy grande. Muchas gracias. Pues a mí solo me queda recordar que nos sigáis en redes sociales, tanto a nuestra asociación como a la tuya. No sé si tiene redes tu asociación. Sí, Antaes sí, también tiene redes. Genial, que la sigan a ella también, a ti, que te sigan. Y a Ansa también, por supuesto. Bueno, yo ya os sigo y ya voy a compartir con todo el mundo, así que genial. Y nada, en la descripción están todos los enlaces a vuestras redes sociales, a Amazon, y solo nos queda despedirnos y que paséis todos un bonito día. Un feliz día, muchas gracias.